Contramano. Hubo nuevos resultados de las famosas y nunca bien ponderadas pruebas PISA. Nos interesa saber cómo estamos parados frente a otros países de la región, frente a algunos otros países referentes del mundo, pero también saber, en esencia, de qué se trata, por qué son tan importantes. Entonces, como no sabemos mucho al respecto, convocamos a alguien que sí sabe un montón. Ella es Irene Kitt, es pedagoga y referente de Argentinos por la Educación, y nos va a contar ambas cosas, las novedades y el análisis en profundidad de estas pruebas, por qué se toman tanto en cuenta y demás. ¿Cómo te va, Irene? Simón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por dedicarle tiempo a educación y justamente que te convoco a que las preguntas sean las preguntas del sentido común, ¿no? Porque la verdad que lo peor que podemos hacer es hablarnos en difícil y escondernos atrás de frases hechas que no sirven para ir al fondo de la cuestión. Absolutamente de acuerdo contigo. A ver, si querés arranquemos desde la novedad y después vamos a las pruebas en sí. ¿Cómo nos ha ido en las últimas? Bueno, a ver, nosotros desde Argentinos por la Educación, hacemos como un análisis, un segundo nivel de análisis de las pruebas PISA, en este caso las pruebas PISA que se tomaron en 2022, las primeras pruebas realmente post-pandemia, y bueno, hubo toda una presentación y hay análisis de las pruebas PISA en sí misma, que son las pruebas de aprendizaje, que nos dejan en un lugar poco estimulante, por así decirlo. Ya de ese resultado se habló pareciera que hace mucho tiempo, hará un año, y donde lo que principalmente aparecía, lo voy a decir muy sintéticamente, es que en términos de resultados de aprendizaje, la mitad de los estudiantes de 15 años que rindieron esta prueba en Argentina están por debajo del nivel básico. Y el 80% de los estudiantes que rindieron están por debajo del nivel básico en matemáticas. El 50% por debajo en lectura, 80% por debajo en matemática. De esto ya se habló, nos horrorizamos, nos espantamos, hicimos todo lo que se hace rutinariamente cuando aparecen estas evaluaciones. Y después, nosotros en Argentinos por la Educación, que estamos siempre buscando esta manera de cómo relacionar y cómo contar los datos de maneras que sigan arrojando luz y a veces, qué sé yo, sacudiendo, a veces molestando un poquito, se trabajó con este indicador de resultados índice de resultados escolares, donde combinamos dos cosas. Este dato de las pruebas PISA, que ya es conocido, pero además eso lo relacionamos con identificar la proporción de estudiantes que hicieron su educación obligatoria de modo regular, entrando en la edad oportuna, sin repetir, sin abandonar, y por lo tanto a los 15 años están en el primer año de la secundaria orientada. Las pruebas PISA son a los 15, es una foto de los 15 años. Es a los 15 años de edad. PISA te manda criterios para armar una muestra porque es 15 años de edad proporcional a dónde están efectivamente los estudiantes. ¿Qué queremos decir? Gran parte de los estudiantes de 15 años en Argentina, en los años recientes, años atrás pasaban otras cosas, están en el primer año de la secundaria orientada. Pero hay otros estudiantes de 15 años que están si estamos en Ciudad de Buenos Aires, en lugar de estar en tercer año de la secundaria, están en segundo o están en primero, y ahora cada vez más poquitos, pero ponele que puede haber alguno en séptimo, según sea el programa de cada país. Entonces, el índice de resultados escolares, que es el que queremos propusimos recientemente, así para el diálogo con ustedes y a través de ustedes con distintos grupos de la comunidad, es este número. 22 de cada 100 jóvenes adolescentes de 15 años están en tiempo y forma con su escolarización. Esto es, la parte del tiempo es que están en este primer año de la secundaria orientada.
y la parte de forma, es decir, están simultáneamente en lectura y en matemática en el nivel básico o más. O sea, el básico es básico, no es como zafar, digamos, ¿no? Según la calificación será un 6, según la provincia un 6 o un 7, pero es el básico. Entonces, esta es la imagen. 22 de cada 100 estudiantes son los que pueden haber entrado a tiempo, no repetir, no abandonar y presentarse y tener resultados en una prueba que por lo menos aprueba en ambas áreas. Esto quiere decir que es un quinto, uno de cada cinco estudiantes jóvenes en Argentina está en esta situación. Y bueno, creemos que como expectativa, yo por lo menos como educadora, mi expectativa sería al revés, que sea el 80% el que esté tiempo y forma y que tengamos un 20% de estudiantes con distintas dificultades. Es un número delicado, creo que peor de lo que desearíamos, ¿no? Y bueno, lo ponemos a consideración, así que a través tuyo escucharé preguntas para seguir dándole vuelta a este tema. Sí, totalmente. Por lo pronto, hablando del sentido común al que vos invocabas, es lo único que tengo para ofrecerte, veremos si es bueno. Una cosa que te marco sobre estas pruebas puntualmente es que veo que hay como una interpretación muy lineal, ¿no? Como si fuera palabra santa realmente, tanto desde la prensa como desde los políticos. ¿Es así? A ver, por de pronto todo producto humano es susceptible de crítica, pero bueno, así que no lo vamos a decir. Este, Bueno, eh, ya haciendo esa distinción tan básica y sabia, sos muy diferente a cómo lo Ahora enfocan vamos a otros. ver qué le podemos sacar. Digo, yo, digamos, como siempre se usa siempre, digamos, el error sería, qué sé yo, usar una balanza para medir la presión arterial. Bien. Digo, uso cada cosa y tratamos dentro de lo que me da esa herramienta, sacar el máximo provecho. A ver, dos cositas que me parece que son buenas de PISA. Yo hice todo el análisis pedagógico de PISA en general, lo venía siguiendo de antes, pero bueno, concretamente me contrataron estaba en el equipo de la Universidad de Buenos Aires que hizo el informe de PISA 2018 de Argentina, y yo era la única pedagoga, digamos, la única educadora, todo lo más eran economistas, y bien desde el trabajo de números, que eso a veces también sesga un poco, porque lo presentan tanto desde el enfoque de los números, del dato, que hace que, viste, como todos tenemos un poquito de fobia a la matemática, ya nos quedamos calladitos porque o salimos con una cosa, con un rechazo global. Entonces, ¿qué es lo que nos dice PISA? ¿Qué es lo que nos puede dar PISA? En esa oportunidad estudié mucho más detalladamente de lo que había hecho en otros momentos de mi vida y me metí a fondo en las pruebas PISA. Y bueno, lo que quiero decir es que creo que es positivo. Yo siempre me pregunto estas cosas. A ver, yo querría que a mis hijos ahora tan grandes, a mi nieta mayor, que ahora tiene 19, le fuera bien en esta prueba. Para mí era como una medida de decir, o me importaría 3 rábanos que le fuera bien. Digamos, básicamente desde ese lugar analicé las pruebas, ¿no? Entonces, lo que tiene el enfoque de las pruebas PISA es medir o tratar de medir qué tanto puede transferir de lectura, de comprensión lectora, de conocimientos matemáticos básicos y de conocimientos de ciencias de la naturaleza, no lo estamos tomando acá, pero son las 3 áreas que toma PISA, qué tanto un joven de 15 años puede transferir lo que aprendió en la escuela a lo largo de la escolaridad. No mide lo que se estudia este año en la escuela secundaria, porque está como despegada de los currículos. Entonces, bueno, ¿qué tanto puede transferir a un texto periodístico, a un texto de un folleto, qué sé yo, informativo de un remedio, a una propaganda de un viaje o de un, qué sé yo, de un instructivo de un aparato, distintos tipos de textos? ¿Qué tanta información puede comprender de ese texto que está leyendo, inferir cosas, opinar sobre eso que lee y valorar su propia lectura? Es decir, lo que más trata de ver es la transferencia.
suponete, hay ejercicios de matemática donde para nosotros sería capaz que tenemos ventajas comparativas, pero hay un ejercicio que está que está público, hay muchos ítems de PISA que se pueden ver, que hacen como un país imaginario y entonces una moneda imaginaria y dan distintas situaciones como de cambio de monedas y en qué momento le hubiera convenido cambiar o vender. Es todo regla de tres simple, almacenero, digamos, ¿no? Pero lo pone en el contexto de una decisión concreta de uso de dinero. Entonces, yo me planteo decir, la verdad que está interesante poder medir si los estudiantes están pudiendo usar en la vida extraescolar ahora o posteriormente podrán usar en la continuidad de sus estudios terciarios, universitarios, no formales, lo que fuera, si están pudiendo aprovechar lo que aprendieron en la escuela. Básicamente es eso lo que mide PISA y la verdad que eso me parece súper interesante y súper relevante porque ese gran esfuerzo de ir a la escuela, imagínate que el chico que tiene 15 años en Argentina ya hace 10 años que está en la escuela, ¿viste? Porque empezó el nivel inicial, está prácticamente todos fueron al nivel inicial, primero, segundo, tercero, repetido, 10 años. Entonces, que después de 10 años de escolaridad, solo esa proporción puedan transferir simultáneamente a contenidos de lengua y matemática, en ese sentido me parece bajo. ¿Y están bien armadas, en tu opinión de pedagoga? Sí, es interesante. Al fin y al cabo, la vida es el escenario en el que se vuelcan todos los conocimientos, al fin y al cabo. Así que si están bien armadas, está muy bien. Las pruebas son interesantes. Tienen una cuestión que es selección múltiple, porque es una prueba masiva que se aplica en todo el país. A mí no me gustan las pruebas de selección múltiple, como maestra, como profesora que fui, qué sé yo. Es fácil de corregir, tiene un montón de ventajas, las opciones se analizan muy bien, ¿viste? En el sentido que se preparan con distintos tipos de errores para que también las respuestas erróneas te den información acerca de el tipo de confusión que pueden estar teniendo los estudiantes. Pero, a ver, son de selección múltiple. Si bien ahora están haciendo algunas otras cositas, pero básicamente son de selección múltiple. Y dos, por el tipo de pruebas que son globales, se aplican, ¿viste? Qué sé yo, en Shanghái, en Panamá, qué sé yo, en España y en Argentina. ¿En cuántos países, aprovecho, así cortito, en cuántos países se aplica? 80. Bien. 80. La última evaluación fue en 80 creo que de África, no sé si está solo Sudáfrica, muy poquito, pero después de Asia, Europa, América, o sea, hay un montón. Hay muchos países. Pero quiero decir, hay una cuestión que sin ponerme técnica, porque es medio aburrido, pero es decir, las pruebas, la complejidad de los ítems y de las pruebas se organiza de modo tal de que se puedan aplicar unos procesamientos estadísticos que tienen unas reglas que a veces como que secan un poco la riqueza de lo que se pudiera sacar. Pero bueno, PISA, la función es, 1, analizar estas transferencias, 2, comparar entre países. O sea, PISA está prevista para comparar entre países, como las pruebas a aprender en Argentina están para comparar entre provincias y entre escuelas. O sea, se diseñan para eso. No se diseñan para saber todo lo que saben los estudiantes. Se diseñan para elegir un conjunto de información relevante y en base a esa información comparar entre países. Entonces, esa comparación, para poder hacer esa comparación, tiene que haber una cierta cualidad de regularidades matemáticas, que de alguna manera, con lo que digo, es como que seca un poquito, y además esas regularidades matemáticas, como la prueba PISA se originó en Europa, el promedio, cuando se van a prepararlo, a definir bien los puntajes ya con las pruebas tomadas, se toma como punto medio de esa prueba, como puntaje medio de esa prueba, el puntaje medio de los países de la OCDE, o sea, los países más desarrollados, los que han entrado en la OCDE. Entonces, por definición, ponen como un parámetro muy alto y los países, digamos, más periféricos, estamos muy a la saga de movida. Por eso siempre invitamos a
compararnos entre los países de la región, sabiendo que por ahora y mientras no hagamos una prueba análoga que tenga la media regional, si esa fuera la decisión. A ver, los niños de América Latina no son menos inteligentes per se que los niños de Europa. Tenemos un recorrido distinto, esfuerzos distintos, caminos distintos, pero no es que, uy, me tengo que hacer una prueba a medida porque la cabeza no nos da. No es así. Tenemos diversas historias No, y totalmente. Es más, creo, vos corregime, que uno de los países que más brilla en estas pruebas es Finlandia. Lo que pasa es que el nivel de sociedad que tiene Finlandia es increíblemente diferente al nuestro, ¿no? Los docentes deben estar de una manera completamente diferente, entonces obviamente solucionados esos absolutamente. problemas se enseña y se aprende mucho más, ¿verdad? Pero voy a otra cosa, pues sabes que Finlandia tiene, no sé si es un ministerio o una secretaría de la felicidad o del bienestar. Sí, O sí, sea, sí. hay un área del gobierno que está preocupada en ofrecer, porque bueno, sabes que los inviernos son muy largos, Sí, sí. muy fríos y de días muy cortos. Entonces está muy estudiado que esa menor cantidad de horas del día, la oscuridad y demás, primero es proclive a la depresión y a consumos adictivos. Sí, sí, totalmente. Entonces, en lugar de hacer una cosa persecutoria, tienen un ministerio, yo no me acuerdo si es un ministerio o una secretaría, pero ponele, un área de gobierno encargada de incentivar hobbies, de cosas de desarrollo personal, encuentros en redes no sociales, digitales, en redes de personas que interactúan, porque consideran que es sumamente importante que las personas se sientan bien en su vida, no Y para vos, solamente, más allá de la plata, digamos, ¿no? Y para vos que estás escuchando, te cuento que los países de la península escandinava se caracterizan por tener un desarrollo estatal de lo más avanzado del planeta. O sea, tanto Ujú. Suecia, Noruega, Finlandia, te digo, de lo más de Dinamarca, de lo más avanzado del planeta. O sea, se preocupan aún más que las potencias que vos podés considerar ideales como Estados Unidos, ¿no? Continúa, Irene, era para Sí, 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 es que hay contextualizar una, un por eso poquito. te digo, combina lo de la educación con estas otras cosas, digamos, es una mirada integral. O sea, porque si no parece que, o sea, no es solamente la plata que cobran los docentes, es una esfera, digamos, ¿no? Sí, sí. Preocupada en el desarrollo de las personas. Pero bueno, volviendo a esto, y allá para cerrar, me parece el capítulo PISA, puedo contestarte todo lo que quieras, pero me parece que puede aburrir. Muchas veces a mí en PISA dos cosas que me gustaría decir. Una es, PISA es una foto dentro de una película. Y entonces decimos, la foto está dentro de la película, no la traje de una película de, viste, qué sé yo, traje viste, al tío Lucas y lo metí adentro de Harry Potter. No, la película es la misma, pero no es toda la película. Entonces siempre hay que interpretar en un marco de sentido. Es una foto significativa dentro de la película, no es toda la película. Y después otro tema que también muchos colegas docentes, a veces más, debo decirlo, desde una mirada a veces más ideológica, bueno, molesta que sea una prueba generada en otro país, sobre todo en los países centrales, y entiendo esto, pero a veces se usa el argumento de que como que hay una arbitrariedad porque no reconoce el currículum o es una aplicación homogénea. Y yo planteo, o sea, la evaluación en la cotidiana, en la enseñanza cotidiana del aula, la verdad que tiene esta misma dificultad. O sea, en lugar de ponernos en el lugar país que mira un operativo nacional, internacional como este, si a veces me pongo como estudiante que mira la prueba que hizo la profe de matemática o el profe de tecnología o el de historia, y de repente como estudiante siento que esto no responde a lo que yo entendí, no responde a lo que me enseñaron, que yo le resultará muy fácil tal que es bocho en matemática, pero yo la verdad que no entendí ni me quedé en el primer, ¿viste? En el primer término de la ecuación y no pude seguir adelante. Y es porque, y eso es, o sea, esa sensación de arbitrariedad que de repente tiene aplicar un mismo instrumento a personas diversas, a provincias diversas, a países diversos, es un tema que está siempre presente
en el contexto de evaluación en procesos de formación. No estamos midiendo peso y talla de los estudiantes que tenemos, qué sé yo, el sistema métrico decimal estamos tratando de captar a través de un instrumento algo que ocurre que está dentro de la cabeza de los estudiantes y queremos que lo saquen afuera y nos lo cuenten. Y entonces a veces no hemos generado las condiciones, como sistema educativo, no estoy hablando de un docente en particular, pero por ahí no hemos generado las condiciones suficientes para que matemática sea un conocimiento socialmente distribuido. Parece que matemática es para los que son inteligentes o para los que tienen no sé qué gen, que el genoma humano no encontró, no hay un gen asociado a la matemática y sobre todo a esta matemática básica, o no hemos generado las situaciones para lo que los estudiantes se interesen y disfruten y puedan ser lectores hábiles. Entonces, le invito simplemente para cerrar esto a decir, aprovechemos esto para pensar en estas evaluaciones que hacemos, que generan una nota. ¿Viste? Esta semana ha pasado tanto, por así decirlo, tanto ruido que hubo con la decisión de Provincia de Buenos Aires de modificar el régimen académico. Otras provincias lo tienen hace rato, por así decirlo, Neuquén, Río Negro, y está previsto en la normativa federal hace más de 15 Sí, años. creo que Cava también. Estamos hablando de la no repitencia, para vos que estás escuchando. Exactamente, sí, régimen académico es una manera elegante de decirlo, porque bueno, Sí. pero bueno, justamente cuando hablamos de estos temas siempre aparece la idea de, bueno, que no queremos ser facilistas, y la pregunta es, bueno, yo llego a repetir porque hay un puntaje numérico promedio sobre pruebas que tienen de movida esta zona de cierta incertidumbre o, digamos, ambigüedad. Yo me saqué un 4 y vos te sacaste un 7. Ahora, ¿recibimos los dos lo mismo en función de nuestras necesidades para alcanzar el 7? ¿O a vos te alcanzaron con las 5 horas cátedra de matemática y yo necesitaría 10 porque la verdad que a mí me cuesta más? Entonces, después, en esa prueba, se ve solamente mi parte como estudiante, pero a lo mejor no se ve la parte que el sistema le aportó al estudiante. Entonces, finalmente, repetís o no repetís porque hay unas cuentas que parecen muy objetivas y muy rigurosas, simplemente porque se expresan numéricamente. Los números parece que revisten de seriedad y de objetividad, ¿no? Cualquier discusión. Y la verdad que en la situación de evaluación y de corregir, vos estás corrigiendo. No sé si alguna vez o diste clase o te imaginaste a los profes corrigiendo cuando se llevaban. No di clases, más me los imaginé, debe ser un lío. Pero vos imaginaste, llegás a tu casa, trabajaste todo el día. Yo te voy a hablar como mujer, pero bueno, vos le podrás poner los ejemplos como varón. Sí. Los chicos, tenés que mandar a los chicos, te agarrás la prueba, tenés 150 pruebas para corregir. Empezaste a corregir y te encontraste con justo ponerte arriba la prueba de tu mejor alumno, qué sé yo. Ya se te generó un umbral en tu cabeza de qué es una buena prueba. Empezás a corregir, de repente se pelearon los chicos por allá, boom, vas, decís algo, seguís corrigiendo, metés la tarta en el horno que hiciste a la carrera porque están por llegar a comer y qué sé yo, y metiste una tarta de apuro, seguís corrigiendo, te encontrás con uno que no le va tan bien, y entonces, si hubiera sido la primera, a lo mejor le ponías un 7 o un 6, pero como viene después de esa que le pusiste un 10, uy, te parece, va un 5. Y entre tanto se te quemó la tarta del horno. Sí. La próxima, volvé a agarrar. Me imagino que cuando alguien en su ignorancia cree que disfrazándote la respuesta te engaña y te da la sensación de que sabe, vos con la tarta lo odias. Totalmente. Esos que te versean y decís, ay, ¿por qué, nene? Me haces perder tiempo así, pero bueno. Absolutamente. Entonces, bueno, lo interesante en este sentido, y me parece, es decir, bueno, ¿cómo podemos, primero que nada, mejorar la enseñanza? Porque evaluar lo que nos enseñó, ahí sí que es una injusticia, sobre todo en el aula, ¿no? Me gusta mucho tu la evaluación que va dejando, perdón, cierro con esto, huellas subjetivas en los estudiantes es la evaluación del aula.
Perfecto, me gusta mucho tu enfoque, te decía. Lo que pasa que, a ver, que en ese grupo que participaba de la elaboración de la llevada a terreno de las pruebas PISA, que fueras la única pedagoga, quizás marca que se está cosificando un poquito la prueba en sí, ¿no? Pero digo, me gusta, si todos tuvieran tu enfoque, te aseguro que la prensa, seguro no lo tiene. Entonces No, digo, es más, yo llegué a escuchar que hasta a veces se prepara la prueba PISA como un objetivo en sí mismo. ¿Se entiende lo que voy? Es como hacerse un Photoshop en lugar de ir al no es gimnasio. posible. Vos sabés que yo te diría que no es posible, y si es posible, lográs el objetivo. A ver, te voy a, a ver si me puedo explicar. Dale, dale. Cuando vos desarrollás, voy a hacer con lectura, que es un poquito más fácil, pero podríamos hacer algún ejemplo con matemáticas. Si vos sabés que la prueba PISA va a medir capacidad de reconocer palabras clave de un texto, capacidad para hallar una definición de un término de uso común, capacidad para, habilidad, digamos, como lo quieras llamar, habilidad para relacionar entre partes del texto, habilidad para inferir conclusiones, posibilidad de identificar la idea central del texto. Si yo me digo, yo, forman a mis nietos, digo, no digo para afuera, para que cuando leen puedan esas habilidades tenerlas a cargo, no pueden evaluar, no pueden enseñarle un texto A, B, C o D. O sea, esas habilidades se dominan leyendo muy seguido muchos tipos de texto, con guía de los docentes, reflexionando sobre la lectura. Entonces, si vos me decís, te preparo para la prueba, no es que te preparo para la prueba a ver Siglo de Oro Español. Y entonces vamos a ¿Se estudiar, porque no te entiende? Sí, pregunta sí, la sí. prueba Al fin y al del literario. cabo, adquirís la habilidad, que es ¿Tienes la genérica. habilidad? Bueno, Claro. ok. Ok, entendí. Bueno, eso por ahí sirve para otro tipo de pruebas, no en particular para PISA. Suponete, ahora están dando en otro orden de cosas, ustedes tal vez escuchen, así digo, estoy hablando de cosas de la actualidad educativa, así como decíamos lo de la repitencia. Habrán escuchado, porque Argentinos por la Educación insistió mucho y trató de apalancar eso, y estamos muy contentos de que se haya instalado, justamente a partir de otra prueba internacional, que no es PISA, sino que es regional, es de América Latina, que se hace con la UNESCO, que es global, tiene después oficinas por región, entonces se hacen las pruebas ERCE, se llama la sigla, ¿no? Estudio Regional Comparativo, de resultados. Entonces, en eso salió un informe que publicamos, creo que fue el primero que publicamos así de este tipo, salió de la mitad de los niños de tercer grado no comprende lo que lee, obviamente en relación a un texto de tercer grado. Siempre está relacionado, entender un texto no es una capacidad en absoluto, siempre es en relación un determinado nivel de lector con un determinado texto. Si nosotros nos ponemos a leer biología molecular y podremos pronunciar las palabras en voz alta, a veces con bastante esfuerzo, pero no vamos a entender nada. Totalmente. Entonces, se ha puesto en marcha, bueno, el año pasado los candidatos firmaron la prioridad de alfabetización, y ahora se ha puesto en marcha planes provinciales de alfabetización inicial, o sea, de enseñanza inicial de la lengua escrita para primero, segundo, tercer grado, ¿no? Entonces yo los estaba revisando, estoy analizándolos con detalle de todas las provincias, y entonces hay un tema, por ejemplo, que puede ir en esta línea de cierto recaudo, que es que van a evaluar, muchas provincias han decidido evaluar a los niños de segundo o tercer grado en fluidez lectora. Fluidez lectora significa que vos, de alguna manera, según la edad, no es lo mismo la fluidez lectora en segundo grado que en cuarto año, o que después ya cuando sos profesional, o lo que fuera, debiera ir teniendo una evolución, y siempre en relación a un tipo de texto. Vamos a leer, qué sé yo, por ahí, no sé si te gusta el deporte, vas a leer mucho más rápido un texto de deporte que un texto de, qué sé yo, de De algo que antropología no te gusta, obvio. filosófica, Sí, porque te gusta más, tenés más vocabulario, tenés más, etc. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Que según cómo se tomen los test de fluidez lectora a estudiantes de segundo grado, según cómo se hace test,
todavía no he visto esos modelos, pero ahí sí, de repente veo un recaudo en el sentido que si consideramos que la fluidez lectora es la causa de la comprensión lectora, o si la fluidez lectora acompaña otros procesos y apoya la fluidez lectora. Fluidez lectora concretamente se trata de medir en cuántas palabras de un texto podés leer por minuto. Así se está usando. No es la única manera, pero lo que yo estoy leyendo de los planes es entonación y cantidad de palabras que podés leer por minuto. Y eso de repente sí le veo el riesgo de que si vamos a medir a los chicos o a las escuelas o a los docentes por la fluidez lectora, pasemos a hacer una especie de campeonatos de leer rápido, y justamente hay un tiempo y temas donde vos lees despacio para poder entender. Sí, la fluidez lectora no es per se una habilidad sueltita, por sí sola, un indicador suficientemente robusto, en mi opinión. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Te contaré si hablamos cuando tenga más información, te escribo, porque es un tema importante, porque es probable que esto empiece a circular y los que tienen hijos, sobrinos o nietos en primero, segundo, tercer grado, se enteren de que tienen que leer, por ejemplo, sílabas sin sentido, porque la manera para practicar fluidez lectora es leer palabras que se pueden armar en español, porque es una combinación de sílabas posible, pero no significan nada. Trófipo, qué sé yo. Justamente aislando la fluidez lectora de la comprensión. Bueno, la intención entonces es que estemos todos como sociedad, como familias, atentos y tratando de preguntar, de indagar y de tener voz y voto en las oportunidades educativas a las cuales acceden nuestros hijos, nietos, sobrinos, y que sean a favor del aprendizaje todas las intervenciones. Perfecto. Pasanos tus redes, por favor, las redes de Argentinos por la Educación. Bueno, es Argentinos por la Educación, aparte es fácil, se googlea, aparece, está armado todo para que salga por encima. Es importante que sepan que tiene la parte de informes, que a lo mejor le interesa a algunas personas, pero me parece que es muy importante que entren en la parte de campañas, en la parte de acuerdos, porque ahí nos interesa mucho justamente acompañar el protagonismo de las familias en la educación y en el caso de los estudiantes un poquito más grandes, también de los propios estudiantes, porque creemos que desde ese protagonismo van a posibilitar aprendizajes duraderos y que el tiempo de la escuela sea ese tiempo que se recuerda donde germiné y desarrollé mis capacidades. Así que bueno, estamos a disposición. Perfecto, te agradecemos muchísimo esta charla y tendremos muchas más. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimos cariños y gracias por dedicarle tiempo a educación. Por favor, un placer. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano.